Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy aquí en nuestra iglesia de Santa Cruz la fiesta de San Lorenzo, patrono de nuestra arquidiócesis, del seminario, y por eso tenemos varios seminaristas esta mañana con nosotros y también de esta catedral. San Lorenzo fue un diácono, un servidor que ha creído en Jesús y se ha jugado su vida siguiéndolo y sirviendo a la iglesia y a los pobres. Al igual que Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir. Lorenzo demostró una fidelidad a toda prueba hasta morir mártir para defender su fe en la persecución de Valeriano en el siglo III después de Cristo. Y el testimonio de este santo nos anima a seguir su ejemplo, a ser firmes y dar testimonio también nosotros de nuestra fe en un mundo a menudo indiferente y hasta hostil a Dios. Seguir al Señor hasta el martirio para no traicionar la fe exige mucha valentía. Así como Lorenzo, también lo han demostrado los tres grandes personajes bíblicos que nos presentan las lecturas de hoy. En la primera lectura, el profeta Elías; en la segunda, San Pablo; y en el Evangelio, Pedro y los demás discípulos. Todos ellos están unidos por el mismo drama de enfrentar la incomprensión y la persecución en medio también de dudas que son propias de nuestra condición humana. El caso de Elías es patético. Él huye ante la persecución de la reina Jezabel porque ha derribado los altares y ha matado a los sacerdotes del falso dios de Baal. Él está ahora solo y abandonado por todos en la misión de defender la fe en el Dios verdadero. Quedo solo yo y buscan mi vida para matarme. Empujado por el Espíritu, Elías se dirige al monte Sinaí, a las fuentes de la fe en el Dios verdadero, donde Moisés recibió las tablas de la ley y estrechó la alianza con Dios. Elías va ahí como para hacer escuchar su grito: Dios, ¿dónde estás? Elías pasa la noche en una gruta y Dios le llama: sal y quédate de pie en la montaña. Estar de pie como centinela en alerta. Y él espera que Dios, para defender su causa, se manifieste con todo su poderío. Hemos escuchado, llega como un huracán, después un terremoto, un fuego abrasador, pero Dios no está ahí, no se presenta como Elías espera. Por el contrario, se manifiesta como una suave brisa que le habla en el silencio y en la serenidad de su corazón, de su interior. Y Dios trae paz y sosiego al profeta para que regrese a Israel y le infunde valor para que siga la misión de salvaguardar en el pueblo la verdadera fe. La segunda lectura nos muestra a Pablo, que anunció ante todo el Evangelio al pueblo de Israel y que siente una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón porque la gran mayoría de esos hermanos de su gente no han acogido a Jesús como el Mesías Salvador. Es un poco como si Pablo se preguntara: ¿es que la palabra de Dios habrá fallado y Dios no habrá sido fiel a su pueblo, a su promesa? El Espíritu Santo le ayuda a entender, al igual que Elías, que Dios por su gracia ha reservado un resto de fieles como signo de su voluntad de salvar a todos, a todo el pueblo.
Y en el Evangelio Jesús, tras el reparto del pan entre 5.000 hombres, como hemos escuchado el domingo anterior, apremia a los discípulos a subir a la barca y cruzar a la otra orilla del mar. La otra orilla representa al mundo de los paganos, de los que no conocen a Dios o de los que se han alejado de Él. Y la barca con los discípulos representa a toda la iglesia bajo la guía de Pedro. De noche y en medio del mar sobreviene un viento contrario. Las olas sacuden a la barca que avanza con mucha dificultad. Este viento contrario, estas olas representan el clima hostil y las experiencias de persecución que sacuden a la iglesia en su misión en el mundo. Y en ese momento de peligro se aparece Jesús caminando sobre el mar. Los discípulos lo confunden con un fantasma. Aquí Jesús es representado un poco como ya resucitado y se ponen a gritar. Jesús los tranquiliza e incluso acepta el pedido de Pedro de caminar también él sobre las aguas. Ven. Animado por esa palabra, Pedro inicia a andar, pero ante la violencia del viento se asusta y comienza a hundirse. Y en ese trance resuena el grito de Pedro: Señor, sálvame. Y Jesús, qué bonito, ¿no? Tiende la mano, lo sostiene, pero también le reprocha: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Su fe no es suficientemente firme para superar esa prueba, a pesar de que Pedro había experimentado en primera persona tantos signos y prodigios de Jesús. El último, justamente, la multiplicación y el reparto de los panes. En la actitud de Elías, de Pablo y de Pedro y de los discípulos vemos reflejada nuestra vida cristiana y la de la Iglesia, y los momentos de desconcierto y de crisis de fe por la que atravesamos. Nos puede pasar incluso que la misión de la Iglesia, o parecer que la misión de la Iglesia ha fracasado ante la indiferencia y hostilidad del mundo hacia Dios y ante los graves problemas del mundo: guerras, divisiones, hambre, desconcierto también ante tantos esfuerzos, compromisos y llamados para un mundo justo y en paz según el plan de Dios. También nosotros podemos pedirnos: ¿dónde está Dios? Tenemos un ejemplo a veces de estas incomprensiones en la iniciativa de paz del Papa Francisco en el conflicto entre Israel y Palestina. Y en estos días, ante el éxodo de 100.000 cristianos en Irak que han tenido que escapar dejando sus casas y sus pertenencias para salvarse de la persecución de extremistas islámicos que les exigen convertirse so pena de muerte. Para estos hermanos, como para Pedro, Jesús, por medio del Papa Francisco, hace resonar nuevamente su voz: ven, y también nuevamente extiende su mano, pidiendo a los organismos internacionales parar esta tragedia y otras que siembran muerte y dolor en el mundo. Su llamado se hace premiante en especial a toda la Iglesia, que eleve sus oraciones para invocar del Espíritu Santo el don de la paz en esa región y en todo el mundo. Y nosotros nos sumamos de todo corazón a este llamado del Papa Francisco, y se lo pido también a todas las parroquias y comunidades de nuestra Iglesia, entrar en esa corriente de oración por la paz. Ante estos graves problemas del mundo que aparentemente niegan la presencia de Dios, también nosotros podemos dudar y, como decía antes, preguntarnos: pero Dios, ¿dónde estás?
También este grito puede elevarse ante desgracias personales o familiares, como la muerte de un ser querido, la enfermedad, la falta de trabajo y de vivienda, o por incomprensiones, o por ser víctimas de la maldad humana. Pero esos son los momentos en que, como Elías, tenemos que emprender el camino del desierto interior, de la búsqueda personal y en silencio, lejos de tantas distracciones, para ir a la fuente misma de nuestra fe y para descubrir en nuestra vida la presencia de Dios, que no se manifiesta necesariamente como nosotros queremos, pero sí Él está ahí. Solo la fe nos salva y nos da la seguridad de que Jesús está con nosotros. Así pasó con los discípulos cuando Jesús subió a la barca. La tempestad calmó y lo adoraron. Adorar a Jesús, el único Señor y Salvador, y no postrarse ante los que, como en esta campaña electoral, se presentan como los salvadores. Hay un solo Salvador, es Jesús. Confiados en sus palabras, emprendamos un camino auténtico de fe para llegar a profesar con Pedro y los discípulos: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esto lo podemos alcanzar solo con la oración, con la escucha de la palabra de Dios y la participación en la mesa de la Eucaristía, en la Santa Misa, confiados de que no estamos solos y que tenemos buenos amigos. Tenemos el ejemplo de Pedro, Pablo, Elías, San Lorenzo. Y este camino de fe nosotros se lo auguramos de manera particular a tantos hermanos y hermanas que en estos días están yendo a los pies de la Virgen en Urcupiña, que vayan con esa intención de renovar la fe y de encontrar al verdadero Dios y Señor, el único que nos puede traer la vida, que nos puede traer la paz verdadera y que nos ayuda a seguir en el camino hacia la casa del Padre. Amén.